Propuesta que hacía Perupetro originalmente porque su órgano de control interno precisamente le señalaba que no debía ser la que proponía en este caso el consorcio, el caso de Shell, que es la que estaría en este caso. Es una fórmula mixta que están aplicando, ¿no? Tratando de justificar. Pero ¿qué pasa? El caso de esa fórmula FIFO, por ejemplo, allí lo que se hace es algo parecido a lo que se ha hecho con estas 10 exportaciones o reexportaciones detectadas. Es fácil hacerlo. ¿Por qué razón? El caso del gas natural licuefactado está súper controlado satelitalmente en el mundo por, digamos, por seguridad internacional, porque prácticamente son una especie de bombas flotantes, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, por seguridad internacional, en este momento deben haber alrededor de 350 barcos en el mundo. Entonces, no hayan visto tampoco muchas regasificadoras, muchas licuefacción, plantas como Melchorita tampoco. Entonces, son contadas. Entonces, es falso, justamente por eso voy en la línea que señala el congresista Dahmer, como él argumentaba, la otra parte decía, es que es muy complicado. Complicado será si tuviésemos, por ejemplo, terminales de petróleo. Es cierto, ¿no? Porque hay pues, muchos barcos petroleros, en fin, gigantes tanques de petróleo. En el caso del gas natural licuefactado, GNL o LNG, no, porque están tan supervisados internacionalmente por razones de seguridad, como ustedes comprenderán, son bombas flotantes, ¿no? Entonces, lo que se descarga está minuciosamente controlado, hacia dónde va, qué parte ha ido, de dónde viene, o sea, eso, digamos, técnicamente eso es, y por esa razón, esa no es una tecnología, simplemente es una información que está disponible, ¿no es cierto?, por la gente especializada como es esta empresa Galway, es que ellos detectaron, por ejemplo, el consorcio señalaba, pero ustedes cómo pueden saber si es que es parte peruano o de repente es de Trinidad Tobago. No interesa, porque químicamente es lo mismo, es CH4, metano, así de simple, ¿no? Químicamente. Entonces, simplemente lo que se ve es qué volumen es el que descargaste, qué volumen es el que cargaste nuevamente o reembarcaste, qué volumen es el que gaseificaste y lo utilizaste. En consecuencia, esa estadística, ese control, ¿no es cierto?, de inventario, eso están obligados a hacer por seguridad todos los países del mundo que trabajan con gas natural licuefactado por razones de seguridad internacional. En consecuencia, no hay justificación para que, digamos, se aplique esa modalidad. Esa es una modalidad que lógicamente tiene, pues, comprensibles además intereses comerciales, ¿no? Que, como decíamos al inicio, ya fueron dirimidos. Entonces, digamos, en este caso tiene que tener la fortaleza el Estado peruano a través de su empresa, ¿no es cierto?, correspondiente, en que hacer cumplir. De lo contrario, ¿para qué hemos ido y ganado en este caso una causa que ha sido comentada internacionalmente? En todos los congresos se habla, por ejemplo, de este triunfo al 100% por parte del Estado peruano, porque lo llevó precisamente de una manera escrupulosa y ahí están los resultados. ¿Pero de qué ha servido? Bueno, de todas maneras hay una parte que voy a, justamente sobre, respecto a lo de Cartagena de Indias, también la voy a ver en la parte final. Sí, sí, presidente. Gracias, señor Ochoa. Entonces, tenemos tres etapas, ¿no? La primera es el contrato original, donde se fija 37.24% de regalías en base al precio de venta en el sitio del consumo final. No, 37.24 es para el mercado peruano. Ya. O sea, ojo, del lote 88 es el único que, digamos, primero que los precios Pero son para regulados. ¿La exportación cuánto era? No, está entre 38 okay, y el 30% Perfecto. Si es que son bajo los precios. En base al monto de venta en el lugar de consumo final. Así es. Luego, en 2005, se firma una adenda y dice, ok, vas a seguir pagando el mismo porcentaje, pero ahora ya no vas a pagar en base al monto total, sino en base a lo que yo considero mis utilidades. O mis gastos, ¿no? O mis gastos, ¿no? En lo que he incurrido contando mis y gastos, además mis utilidades, lógico. Y lo que queda son las utilidades. Claro. Entonces, bajamos pues de un 38% probablemente a un 9%. A un 9%, exactamente. Y no contentos con eso, hace poco, no nos ha precisado la fecha, ahora le voy a pedir que me precise la fecha, me dice que en este gobierno, no contentos con eso, le han dicho, ya ni siquiera en base a tus utilidades o descontando los costos, sino encima
no al precio real, sino a la canasta de precios, es decir, a un promedio que lo fija, que ya no es el 8%, sino nos baja a menos del 1%. ¿Es así? Claro, nos podría bajar siempre y cuando, digamos, porque también podría en algún momento favorecernos esa canasta, ¿no? Eso también es cierto. Pero ¿qué pasa? No podemos estar a la deriva en que a la suerte que de repente la canasta sí funciona para nosotros y no. Entonces, por eso ellos se cogieron, dijeron, es que la canasta, digamos, hace que nadie pierda. Oye, a mí simplemente me paga lo que corresponde porque esto ya fue dirimido. Es en ese sentido. Ahora, ¿cuándo fue? Ahora, la verdad que nosotros también queremos datos, porque es importante eso luego transmitirlo a la población, que la población lo sepa. Desde que está operando Camisea, de repente usted tiene esa información, ¿cuánto es lo que ha facturado, digamos, en monto de venta de gas y cuánto es lo que ha recibido por regalías en todo este periodo de tiempo? Bueno, lo que se calcula es primero que, digamos, el proyecto en sí, lo que costó y todo, ha subido 3 veces lo que costó, ya fue recuperado hace tiempo. Segundo, en cuanto a regalías, son alrededor de 10.000 millones de dólares. Pero eso es gas, es líquido de gas natural, las exportaciones, todo el conjunto, ¿no? Las ventas no le podía precisar, habría que preguntarle al productor porque podría pecar de repente, ¿no? Lo que simplemente le puedo decir que la inversión que se estimó eran alrededor de 3.200 millones de dólares, fueron ampliamente superadas. No cuestiono el impacto positivo del proyecto. Así es. Lo que quiero ver es si justifica el monto recibido por regalías con el volumen No. de ventas que hemos tenido. Porque claro, 10.000 millones que usted no menciona puede sonar un monto inmenso, pero si tenemos 200.000, 150.000 en ventas, nos damos cuenta que realmente el porcentaje no es tan atractivo como parece, ¿no? Sí, quizá habría que acotar algo para no confundirnos. Es decir, como proyecto, en fin, para lo que es el mercado interno, bueno, allí sí, digamos, está fijado, exactamente se paga lo que corresponde, ¿no? El tema es la exportación, como hemos visto. Entonces, ¿cuánto es lo que exactamente, digamos, han podido ya ganar? Comenzando el caso de la planta de licuefacción, ¿no? La de Melchorita. Entonces, costó 3.200 millones de dólares. Pues lógicamente hace mucho tiempo que eso ya se recuperó. Entonces, digamos, las actuales ganancias lógicamente están en el transportista, ¿no es cierto?, en el caso de Shell, en el que, digamos, hace el negocio con la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene la titularidad del contrato y que debió ya hace rato, por ejemplo, arreglar esa cuestión, el propio presidente, que ahora lo vamos a ver después. Pero, digamos, definitivamente que no es, pues, digamos, positivo para el país, porque recordemos, si estamos recibiendo el 9% de lo que corresponde, entonces, por lo menos, y ahí viene lo que en otra diapositiva vamos a ver, debiera utilizarse ese gas para beneficio del país, por ejemplo, la petroquímica, concretamente. Entonces, ¿qué pasa? El tema es el siguiente, quizá voy a adelantar, el tema de la petroquímica, porque dicen, ¿y en qué utilizaríamos? Oye, primero que masifiquemos, pero aún así es muy poco lo que consume la parte residencial, vehicular, ese es poquísimo. El tema es, los que más consumen son los eléctricos, pero sobre todo los petroquímicos. No tenemos ninguna petroquímica hasta la fecha, pero lo peor de todo es que se han ido. Fíjense, hay una empresa, el grupo Brescia, y él justo fue a Perupetro, el señor que falleció, viejito, ¿no? El venerable señor, vino y se me queja, me dije, doctor Ochoa, me dice, fíjese, se nos ha informado que Perupetro es el que no desea que se haga petroquímica en el Perú. Disculpe, señor Brescia, le dije, ¿cómo? Sí, y que justamente como consecuencia de la objeción de Perupetro por las regalías, es que no podemos llegar a un acuerdo porque en el contrato se especifica que las regalías de lo que es este consumo normal no es igual para la petroquímica. Eso lo decide Perupetro, le dan esa facultad en el contrato. Entonces nos atribuyen. A las 24 horas se citó al consorcio, lo reunía a la semana a todos los integrantes del consorcio con la gente de Perupetro y le di un plazo de 15 días, que esa era la voluntad de esa administración, de que esto se resolviese y tuviese una respuesta.
Por supuesto que hay una carta, digamos, de agradecimiento de esta empresa. ¿Por qué razón? Porque este señor, que en paz descanse, me señaló, me dijo, fíjese, doctor Ochoa, nosotros tenemos 870 millones de dólares que hasta hoy día no puedo invertirlos en Marcona, textuales. Y hay testigos de la reunión que vieron, de todo el séquito que vino. 870 millones. En Trinidad Tobago me ofrecen el gas al precio de Estados Unidos, o sea, Henry Hub, el más barato del mundo. Me ofrecen terreno, facilidades tributarias, es todo. Pero me dice, yo a mi edad quiero esto invertir en Marcona. Por favor, haga algo. Y por supuesto los sentamos a estos señores y se llegó a un acuerdo. Pero ¿qué pasa? Les pusieron el precio del gas a $3.20 aproximadamente. Y en Estados Unidos estaba a $2.12 en ese momento. Entonces, señor Brescia me dijo, fíjese, lamentablemente no podemos. Estos señores siempre han, bueno, unas palabras un poquito que no vienen al caso. Esa es una empresa. La otra es CFI, una empresa norteamericana, que justo se hizo un concurso para la petroquímica allá por los años 2005, por 2006. Entonces, el consorcio dijo, tengo 150 millones de pies cúbicos disponibles. Concursos, se presentan empresas. Y justamente el presidente García en ese momento se fue a Australia invitando a la PEC, invitó a todos, ¿no?, los inversionistas en petroquímica que viniesen al Perú. Se vinieron 17 empresas, vinieron para ver qué pasa con el Perú. Hay gas, porque se dice que no hay gas, que por acá. Cuando vieron que en el Perú todo era cuento y era buena voluntad, pero no había, pues digamos, no había el gas suficiente, se quedaron 6 y concursaron. De esas 3 empresas, una de ellas era CFI Industry, una norteamericana, a la cual le dieron 99 millones. A una segunda, que era Petrochem, una mexicana, le dieron 50 millones. ¿No? La tercera dijo, tienes que esperar si las otras no. Bueno, entonces, a 2 empresas. La mexicana comenzó, toca la puerta, 1 año, por favor, mi gas, los 50. Yo tengo para invertir acá, dijo, pues, ilimitado prácticamente, ¿no? Entonces, pero lo mínimo, quiero 50 millones de pies cúbicos. La mecieron a esta empresa mexicana y se aburrió y al año dijo, ¿sabes qué? Bye bye Perú. ¿Qué hago acá? Si voy a ir con el shale gas en Estados Unidos y ahí tranquilamente tengo. Algo parecido con CFI, que fue todavía un poquito más, digamos, más tranquila, porque dijo, tengo que esperar. Aprobó su estudio de impacto ambiental en la zona justamente de Marcona también. Le aprobaron en julio del año 2015, creo que así. Cuando fue a solicitar su gas, le dijeron, no hay gas porque estamos exportando. Pero ustedes, yo he concursado, ustedes me han ofrecido, he presentado, me ha costado mi estudio de impacto ambiental, he comprado los terrenos, he hecho todo. No hay gas, no hay gas. ¿Sabes qué? En Estados Unidos estaba a $2.05, me parece, en ese momento. $2.05. Por supuesto que cuando el gobierno peruano le dijo, ya está tu estudio de impacto ambiental, ¿cuándo comienzan tus obras? ¿Qué obras? Por favor, bye Perú, como lo que hizo la mexicana. Ya está terminando de construir su planta esta empresa. Mientras tanto, nosotros no tenemos nada de petróleo. La petroquímica es una industria que genera más industrias. Es, digamos, un polo petroquímico, es un polo de atracción, digamos, industrial. ¿Cuánto ya hubiésemos industrializado no solamente Marcona, sino el sur? Bueno, creo que con eso, digamos, podemos algo explicar lo que en este caso, en lugar de estar reexportando o exportando, debiéramos utilizar en el mercado interno. ¿Pero por qué la negativa? Porque es más rentable exportar que vender al... Más rentable, presidente, recuerde los... Bueno, para que quede grabado. A ver, hay que entender también la manera de pensar de la empresa que administra pues Melchorita, me imagino que es la que vende el gas. Si viene un inversionista y me dice, yo quiero invertir en petroquímica y quiero comprarte gas, ¿por qué negarle? O sea, ¿cuál es el argumento que ellos esgrimen? ¿Es porque esa venta se va a hacer en base a los montos
como consumo local? Es decir, ¿le es más negocio reexportar el gas? ¿Por qué la negativa? El precio, recordemos, el precio para petroquímica, de acuerdo al contrato, le permite a Perú Petro, que es lo que hizo cuando el señor Brescia, justamente, entonces, le permite a Perú Petro negociar con el consorcio de tal manera que renuncie el Estado a una parte, ¿no es cierto?, digamos, las aspiraciones que puede tener respecto a regalías. Lógico, entonces, eso, por ejemplo, entonces, eso es lo que se hizo y se le dio instrucciones a la gente que negocia. Le dijo, fíjate, el Perú lo que quiere es industrializarse y es voluntad de este gobierno que la petroquímica se haga. Así que ustedes vean las fórmulas más adecuadas y justamente por, digamos, por parte de lo que es el Estado, eso es lo que hizo Perú Petro. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que también puede seguir haciendo, es decir, en lugar de exportar a esos viles precios que ya hemos visto en este momento, por los cuales recibe el país, ya hemos visto cuánto, entonces ya hemos visto en regalías y en precios, evidentemente lo más conveniente es que más bien eso se derive a lo que es la petroquímica. Los petroquímicos no requieren que se les compre que comprar a ese precio tan bajo, ¿ah? Simplemente dicen que sea precio Henry Cav, o sea, precio de Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, si está ahorita a $3, a $3. No sé si... Sí, lo tengo claro. En la región sudamericana, latinoamericana, ¿cuáles son los polos más fuertes de petroquímica? Lo que quiero entender por qué la negativa, ¿no? Sí. Esta empresa que tiene a su cargo la administración o la concesión de Melchorita, ¿tiene intereses económicos en otros países que sí tienen petroquímica? ¿Por qué no dejan que el Perú se desarrolle la petroquímica? ¿Por qué se niegan a apostar por la petroquímica? Claro. Eso es lo que quiero entender. No es, digamos, porque no es un negocio comenzando, ¿no? Entonces, digamos, ellos tienen el negocio de lo que es el transporte, que es súper lucrativo, como hemos visto, de $11 que paguen $3. No, lo que falta es voluntad política, simplemente. Voluntad política, o sea, decisión política. Es decir, ¿quiero o no quiero industrializar el país? Tengo en este caso la materia prima. Sin ánimo de entrar a un debate. No, por La supuesto. decisión política del Estado, digamos, se expresa a través, en este caso de usted, que era el presidente de Perú Petro. Usted dijo que se haga. Los que nos está informando que se opusieron era la empresa concesionaria. Entonces no es decisión política. No. Es una decisión empresarial, comercial de esta empresa, que finalmente no está dispuesta a cederle el gas, o cada vez que hay una oferta o una propuesta dicen no hay gas. Precisamente Perdón, presidente. Precisamente recordemos que en la campaña, por eso electoral, la última, la presidencial, las generales, casi todos los candidatos, recordemos que ese fue uno de los principales puntos que se tocaron como banderas. Ojo, renegociación del contrato de exportación, así que eso también recordemos, ¿no? Entonces, creo que, digamos, hay un compromiso que nuestros políticos, digamos, habían ofrecido, y por eso en la parte final justo voy a hablar, si usted me permite, sobre esa temática, qué es lo que ha ocurrido después justamente. De repente, si me permite conectar. Ok, entonces, fíjense, el cuadro que observamos, allí, por ejemplo, podemos ver una especie de resumen, de síntesis, ¿no es cierto?, respecto a los precios. Si va al Japón y estuviese a $7, y ahora hemos visto que ya está a $11, entonces, al final, ¿qué cosa? Se valoriza para efectos de la regalía a $3.45. En el caso, si va a Europa, España, por ejemplo, $6.46, la valorización de ese gas es $2.55. Pero si va a México, que es lo que justamente es el famoso Henry Hub, o sea, al mercado norteamericano, a México, a Manzanillo, que justo es la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasa? A $2.76, por ejemplo, que estuviese, que más o menos está actualmente a ese precio. Entonces, el flete marítimo es el famoso netback acá. ¿Cómo es lo que se deduce? El flete marítimo es 0,44 céntimos de dólar. En la parte de la licuefacción en Melchorita, ¿no es cierto?, es 0,90. Y el costo del gasoducto de transportar de Camisea hasta Melchorita, $1. Entonces, lo cual queda de los $2.76, 0,42, que ese sería el valor en boca de pozo. Sobre eso es que se aplica la famosa regalía, en este caso 30%, vale decir 12 céntimos de dólar. La siguiente, por favor. Estamos exportando alrededor, actualmente,
de 55% de nuestra producción total de gas natural. Ya hemos visto, para qué de repente repetirlo, a precios irrisorios y muy por debajo del precio del mercado interno. Y ahí viene la pregunta que hacíamos. ¿Nos sobra gas para poder venderlo? Y la petroquímica sería la pregunta. Las empresas se han ido precisamente, ¿por qué? Porque no tenían el gas. ¿Por qué razón? Porque estaba comprometido con la exportación. Ese es el tema. Comprometido en un 55% con la exportación. Eso es a lo que precisamente se comprometieron durante la campaña electoral que ya hemos señalado la mayor parte de nuestros candidatos. La siguiente, por favor. Esta figura es oficial. Puede apreciarse, ¿no es cierto?, en estas columnas, donde, bueno, para leer así en resumen, en ese momento, esto es de Ocinermin, el 62.2% del total producido por Camisea se iba a la exportación. 62. En este momento está alrededor del 55%. La siguiente, por favor. Entonces, acá viene la interrogante que lógicamente todos nos hacemos. ¿Camisea va a durar para siempre? Recordemos que es un recurso agotable, no es inagotable. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, que ha sido publicado por la BP recientemente, el 2017, en la última publicación que tiene esta empresa especializada, la British Petroleum. Entonces, ¿qué pasa? Hace una proyección hacia el año 2035 del gas natural licuefactado. Y fíjense lo que pasa para Sudamérica, entre las cuales lógicamente está nuestro querido país. Netos importadores. ¿De dónde? Probablemente, claro, el sitio más cercano va a ser del shale gas. ¿De acuerdo? ¿A qué precio? Ese va a ser el tema. La siguiente, por favor. Acá vienen los precios para que tengamos una idea. Fíjense las fluctuaciones que han habido. Ya recientemente han comenzado, digamos, a subir, a trepar, digamos, los precios de la electricidad, justamente como consecuencia, me refiero en el mercado europeo, por ejemplo, en este caso, como consecuencia precisamente del precio del gas natural. Entonces se está elevando el precio del gas natural. La siguiente, por favor. Y acá una que es de bolsa de valores. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya, digamos, es algo alarmante la subida del precio del gas, porque en determinados momentos estaría inclusive superando los 16, 18 dólares, hasta de 20 dólares el millón de BTUs. Mientras tanto, nosotros seguimos regalando, ya hemos visto a qué precios. La siguiente, por favor. Esto sí, esto se preparó precisamente, justo esto ha salido anteayer, el día 5 de febrero, y lo preparé justo para esta sesión. Bueno, hoy día tiene 2 días de antigüedad. La disparada del precio del gas natural en Estados Unidos, febrero, fíjense, es una disparada. Entonces, ¿qué pasa? Observamos que ya estaría, en determinado momento inclusive, estuvo ya bordeando los 7 dólares. Ahora nuevamente, digamos, está un poco por debajo de los 4 dólares, pero en cualquier momento se dispara, inclusive el gas natural más barato del mundo, que es el Henry Hub, que prima en el mercado norteamericano, vale decir México, Estados Unidos y Canadá. La siguiente, por favor. Resumen entonces, y acá viene precisamente lo que podría de repente, digamos, permitirnos conversar algo. El anterior gobierno, justamente algo se ha adelantado como consecuencia de los trabajos que hizo Perupetro con relación a lo que era la renegociación con México, incluyendo el embajador de México en el Perú. Ofreció, bueno, que sí, que fueron ministros, fueron viceministros, en fin, pero al final con la comisión, con las autoridades mexicanas no lograron nada, porque los mexicanos a la vez le dijeron, fíjate Perú, amigos peruanos, déjame que termine el ducto de construirse los ductos, porque en realidad son más de uno, los ductos que vienen de Estados Unidos para alimentar a mi mercado. O sea que el famoso shale gas me puede alimentar. Yo con eso ya no tengo necesidad de tu gas, por supuesto,
¿Por qué? Porque tu gas es carísimo, pues lógicamente me viene con todo este precio y las que se están beneficiando son las empresas que lo traen, que lo licuifican, que lo comercializan, y creo que con eso doy respuesta a una de las interrogantes. Entonces, eso es lo que, digamos, el gobierno mexicano voluntariamente, digamos, señaló en esa oportunidad. Entonces, todos estábamos a la expectativa, ¿no es cierto?, de que se termine estos gasoductos. Los gasoductos ya se terminaron y la repregunta sería, ¿y qué pasó? Después vamos a ver. El otro punto es, ya como resumen, esta es la última diapositiva, aún no se firma, hemos visto la adenda del CIADI, se discute, bueno, si bien es cierto, se podría hacer el famoso la canasta de precios, pero todavía están en discusión. Sin embargo, se sigue, hemos visto, reexportando masivamente el gas. Y acá viene el tema de la continuación respecto a las conversaciones con México. Estamos hablando octubre del año 2016. Pocos meses de acabada la campaña electoral y ya decidida, ¿no es cierto?, ya decidido el nuevo gobierno en el Perú. Octubre del año 2016. Mucha expectativa generó la reunión iberoamericana de jefes de Estado que se realizó a principios de octubre del 2016 en Cartagena de Indias, en Colombia, a la cual asistió lógicamente nuestro presidente. Sí. Presidente, una pregunta. Dice, el anterior gobierno negoció con México al CFE. Aún no se firma la adenda CIADI. ¿Cuál adenda? No, son puntos diferentes, ¿no? Una decía, ¿Cuál es esta adenda? Estas adendas de la reconvención que señalaba vuestras preguntas, ¿no? De la reconvención, y que el congresista Dahmer había aclarado de que se estaba utilizando ya lo de la canasta respecto a los precios del gas. Por su intermedio, que él observaba. Presidente, lo que pasa es que ya nos quedó muy claro que el CIADI había determinado al 100% a favor de Perú Petro, ¿no? Desde ahí... Totalmente de acuerdo con Desde ahí. Así es. ¿Cuál es la siguiente adenda del CIADI? Sí. ¿Qué tenía que ver de aquí para adelante? Si bien es cierto, pongo ahí adenda, en realidad, al igual como usted, digamos, se ha formulado, dice, oye, ¿qué adenda? Ya no puede haber adenda a lo que ha sido la Corte, es igual que una dirimencia en la Corte Suprema. ¿Qué adenda? Yo no tengo nada que ya renegociar. Entonces, quizá lo que debió poner ahí, adenda entre comillas, ¿no? Sí, con el tema. En la Comisión de Energía y Minas presentamos el tema, inclusive vino el presidente de Perú Petro para explicarnos lo de la canasta mixta de precios. Ya no está él, lo han cambiado por otro, y siguen funcionando la canasta mixta de precios, pero no se ha tenido ninguna norma que lo garantice. ¿Con el otro ministro? Con los ministros que han estado, porque eso se está aplicando, se sigue aplicando. O sea, la manera de cobrar la regalía es una resolución interna de Perú Petro. Pero esa resolución interna de Perú Petro va en contra explícitamente del acuerdo que ganó el Perú internacionalmente. Entonces ahí hay una colisión. Y ese es el punto que hasta ahora está en la indefinición, en la imprecisión, aparece como que fuera un tema administrativo. No es un tema administrativo, es un tema de modificación de la norma legal que el CIADI nos dio para el Perú. Pero ese es un tema que podríamos verlo más adelante con más detalle. Complementando, digamos, lo que han señalado los dos congresistas, si me permite, presidente, recordemos el caso de lo que es el CIADI. Es un acuerdo internacional, ¿de acuerdo? Entonces, es como, casi como que fuese, digamos, una especie de, no es que casi, es supranacional. En consecuencia, ninguna autoridad local, ninguna, ni siquiera la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional, no soy abogado, pero creo que los abogados conocen mejor que el que habla, no pudiese, no debiese, no tendría que objetar una decisión por tratado internacional suscrito por el Perú, que es precisamente ante el Banco Mundial, para toda dirimencia, cuando ambas partes lo aceptan, que ha sido el caso.
En consecuencia, yo no me puedo, no digo bajar los pantalones, pero cuando ya sé que esto ha sido dirimido por esa máxima instancia, ¿cómo es que una instancia inferior, una empresa del Estado, se va a dar el lujo de hacer cambios a una ya normatividad obligatoria por las partes? Bueno, creo que con eso responde. La parte esta que decíamos con relación a la reunión de Cartagena. Decíamos entonces que en Cartagena de Indias, en Colombia, a principios de octubre del 2016, casi inaugurado este gobierno, se produjo precisamente la reunión iberoamericana de jefes de Estado. Todo el mundo, lógicamente, como estaba todavía fresco el tema de la famosa reexportación ofrecida por casi todos los candidatos, digo por casi todos, entonces todo el mundo esperaba, dice, es la oportunidad de conversar con el presidente de México